Arrancamos el programa con el anuncio de que subió la carne y los uruguayos así el pelo se les erizó. No por la humedad, por la angustia de tener que pagar un poquito más cuando vaya a comprar ese asado. Porque claro, resulta que el 98% de los uruguayos come carne y esto de acuerdo a una encuesta de INAC. Entonces nosotros decidimos invitar en esta tarde a Federico Stanham, director justamente de INAC, para charlar con él. ¿Y qué nos está pasando, Federico? ¿Por qué no subieron la carne? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué sube la carne? Vacuna. Sí, perfecto. Porque lo del Gracias por 98% también refiere a la carne vacuna, ¿no? La carne de Uruguay es un gran productor de carne vacuna, por suerte, es uno de los principales rubros de exportación de este país. Y de toda la carne que produce Uruguay, que es mucha, alrededor de 600.000 toneladas por año, el 75% se exporta. O sea que es como que el mundo es el que marca las reglas de juego en todo el negocio de carne vacuna de nuestro país. Si el precio de la carne a la cual Uruguay exporta al mundo sube, necesariamente impacta en el precio de la carne vacuna que se comercializa en el país. Hay un equilibrio entre los dos mercados en cuanto a los precios. Lo que está sucediendo durante el año 2019 es una suba importante en el precio de la carne vacuna, principalmente impulsado por China, que además es el principal mercado que tenemos, y esa suba se viene reflejando con más o menos intensidad hace unos meses en el precio del mercado interno. ¿El dólar no tiene nada que ver? Bueno, está muy bien la pregunta. Cuando decimos que exportamos un porcentaje tan alto, la referencia del precio está expresada en dólares. Entonces, la carne sube X%, pero si además el dólar sube, eso también, cuando pasamos a pesos, el precio de la carne también impacta en el precio. Y acá hay un juego un poco complejo, porque la materia prima que se utiliza para producir carne es el animal vacuno, y en cualquier agroindustria el principal costo de producción es la materia prima. En Uruguay hay una correlación muy fuerte entre el precio de exportación y el precio del ganado. Es como que uno arrastra al otro. Entonces sube el precio. Y aparte lo impresionante es que es enseguida. Enseguida. Esa es como la instantaneidad lo más fuerte, ¿no? Claro, lo que pasa es que si uno se pone un poco en la idea, nosotros exportamos más o menos 50 contenedores de carne por día. ¿Por día? Oh, Sí, es tremendo el movimiento. Entonces, claro, son vasos comunicantes que funcionan de manera muy fluida. Qué impactante cuando uno lo pone en número, o sea, en algo que se puede imaginar, ¿no? Porque 75% está, lo visualizás y 50 contenedores por día es como... Exactamente, wow. es muy importante esto para el país. Entonces, si obviamente sube el precio de exportación, se traslada con bastante velocidad el precio de la hacienda, sube el precio de la hacienda y también hay que trasladar esa suba de precios al precio de la carne en el mercado local. A la pregunta que tú nos hacías, en lo que va del año, la carne vacuna exportada, el precio de exportación, y miremos los números para ser bien precisos, aumentó un 19% entre enero y agosto. En el mismo periodo el dólar subió 13%. Hacemos la combinación de los dos y nos da 34%. Entonces ahora uno dice, pero ¿subió un 34% la carne al público? No, al público subió menos. Subió 34% el precio de lo que las plantas exportadoras le venden a los carniceros. Eso sí, subió un poquito menos, 32%. Pero cuando medimos la suba del precio al consumidor subió solo 19% en el mismo periodo. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Y hay dos causas. Una es que quizás el carnicero, que es el que da la cara, por ahí no traslada inmediatamente la suba de precios. Eso por un lado. Y por otro lado, un tema bien importante que yo escuché que ustedes estaban hablando. La importación de carne. La importación de carne. La importación de carne ayuda a atenuar... A mantener el precio. A mantener el precio por debajo. Sofi, ¿viste? De vez en cuando podés comprar alguna carne extranjera. Yo sé que es por una buena razón, pero a mí me genera urticaria tener que comprar carne de otro país. Y le quiero trasladar esa pregunta. Porque a muchos uruguayos les pasa eso, de ir al supermercado y tener que comprar carne que no sea uruguaya. ¿Por qué considera que pasa eso? Y bueno, es muy simple. Esto es economía pura, matemática pura. Uruguay hoy está importando la carne mayormente de Brasil. El precio promedio al que se importa, que por supuesto después está la logística, ponerlo en los camiones, llevarlo a las carnicerías, son más o menos $3.800 la tonelada de carne importada.
esos mismos cortes, nunca es la misma canasta, pero más o menos los cortes que se están importando, Uruguay los está exportando a más de $5.000 la tonelada. Ah, caramba. Entonces, Hay una hay un diferencia, negocio que claro. le sirve Sí, al claro. país. Exportamos a un precio porque Uruguay tiene una muy buena inserción internacional para Claro. las carnes, tiene un muy buen prestigio sus carnes. Y bueno, en Brasil no tiene la misma situación y logramos entonces traer de Brasil carne a un precio más bajo. Aunque Esa no le carne, guste mucho al La uruguayo. calidad, como Pero- hablamos de calidad también ahí. Pero, a ver, tú decías cuando empezamos el porcentaje tan alto de hogares o de personas que consumen Sí. carne vacuna. El uruguayo es muy exigente en calidad de carne. Sí. Es muy exigente. Si tú compras carne en un lugar y no es de la satisfacción que esperabas, si está, no es volvés- tierna, No vuelve a comprar. no volvés a Y comprar. porque es lo que mayormente comemos, entonces claro. Exactamente. Y Seguro. con la carne importada pasa lo mismo. Si no es de buena calidad, directamente se va a interrumpir Estamos el con un flujo de estándar, importación. claro, estamos con un estándar muy alto, que en realidad Exactamente. la gente en otros lados del mundo no consume carne así porque no tiene acceso nunca jamás a la calidad de carne. En general consumen un porcentaje mucho más bajo de su proteína de carne vacuna, es mucho más bajo que el nuestro. Y hay una cosa bien importante que es característica de nuestro país y no de muchos países. Y ahí entramos a hablar de la parte de genética, ¿no? Tenemos las razas carniceras, las más comunes, el Hereford y el Angus. Sí. Y después, que Uruguay tiene un enorme porcentaje de la producción, el 90% de la producción de carne vacuna es con esas razas que son de muy buena calidad de carne. Pero en general en los países lo que determina la producción de carne son las razas lecheras, porque es muy importante la leche como alimento. Y la carne es un subproducto. Caso Europa, por ejemplo, la mayor parte de la producción de carne vacuna es con razas lecheras y no es de la misma calidad, Claro. no Claro. es tan buena. Mira. Entonces, Argentina, el sur de Brasil, Uruguay, Estados Unidos, por supuesto, Está Australia. el dicho popular ese de que la carne brasilera es carne de güey, ¿no? Como dura como carne de güey. En general En siempre te general lo siempre dicen, se, sí, sí. digo, que En es re- una en- creencia popular, ¿no? No quiere decir que sea cierto, Lo, ¿no? lo cierto ahí es que Brasil, que tiene un clima, el clima parecido de Brasil se da en el sur. En el Claro. sur solamente. En Río sí. Grande del Río Sur, Grande del Sur. básicamente. Cuando uno se va más a climas más cálidos, más tropicales, las razas estas carniceras que son de origen británico están hechas durante millones de años a clima frío. Claro. No soportan los climas cálidos de más adentro de Brasil. Y allá son lo que llaman razas cebuinas. Por eso es carne de buey. No está Bueno, no mal. es carne de buey, buey es otra cosa. Buey es un novillo viejo. Sí. Lo Carne de decimos cebú. nosotros para quejarnos Ahí cuando está. volvemos de un viaje por ahí. Que en general Carne de cebú. es generalmente aceptado de que las carnes de razas británicas carniceras es de mejor calidad y de hecho los mercados la piden. Claro. Esa es la diferencia. Staniam, le vamos Perdón, sí. pero para que quede claro, generalmente la carne que está viniendo de Brasil a Uruguay viene del sur de Brasil. Ajá. Porque está claro que si mandan carne que no es del apetito nuestro, No la no vamos la a van a poder vender. vender o les va a costar Va a ser más un venderla. fracaso. Que no nos metan Sí. la picaña, que agarren y hagan el corte de colita No, me encanta la La picaña. picaña es muy no, buena. no, es muy bueno. No, Eso no, porque que no nunca nos te manden la hicieron una buena picaña. picaña. Exacto. Vamos a proponer un espacio lúdico, Stanam. Un se dice que. Así lo presentamos. La carne uruguaya es la mejor del mundo. Es muy buena. Tengo que contestar sí o no. Se dice, Sí. Se dice dice eso. que ¿Usted qué la dice? carne uruguaya es la mejor del mundo, ¿sí o no? Sí, es la mejor del mundo. ¿Y la qué? base cuál es? Ahí está. Bueno, es lo que estábamos diciendo. Un poquito esto que decía el usted, tema Cris. genético es Sí. muy importante. El sistema de producción que tenemos, que es a pasto, esencialmente a pasto y a cielo abierto, se faenan en general animales jóvenes Sí. y se da un tratamiento a la producción de carne a nivel industrial excelente. El nivel de tecnología, de infraestructura y de todos los procesos internos en la industria frigorífica uruguaya es de los mejores del mundo. Porque uno puede tener una muy buena materia prima y después maltratarla. Claro. Sí. O tener una mala materia prima y por más que hagas no la vas a mejorar. Nosotros tenemos una muy buena materia prima y una industria que es excelente. Entonces, La industria parte de lo que, no sé, nos contaba Patricia Damiani, que nos visitó justo el lunes acá a Vespertinas, decía que la ida hacia el matadero está muy bien resuelta, que le ponen música, ¿no? en algunos casos se hace eso, sí. Sí. Cuando están esperando para la faena, sí. Bueno. Les hago un comentario. La semana pasada estuvieron aquí dueños de una cadena de restaurantes de Japón. Ustedes saben que en febrero accedimos al mercado de Japón, Sí. de los más exigentes del mundo, donde la carne que más valoran es la carne tipo americana, que Estados Unidos dice que su carne es la mejor del mundo. Sí, Y por eso me atrevo a decir lo que dije recién. Esta gente
apostó a la carne uruguaya, criada, engordada a pasto, y ellos nos han dicho que tuvieron una excelente aceptación a nivel, son 130 locales de restaurante que tienen en Japón. La aceptación del público fue tan buena que quebraron stock y tuvieron que venir rápidamente a recomponer la logística para poder. O sea que en ese mercado tan exigente, nuestra carne entró donde los dos principales jugadores de Japón son Australia y Estados Unidos, que también tienen todo el derecho de decir que su carne es la mejor del mundo. La nuestra llegó y peleó muy bien su lugar. Anda despidiéndote en la góndola vos entonces. Por eso mismo vamos a esta pregunta. A este se dice que, para ver si es un mito o una realidad. Se dice que los mejores cortes de carne, la carne mejor, no la comemos los uruguayos porque se va. Eso no es así y primero ya lo dije, el consumidor uruguayo es muy exigente. Le ponemos carne mala en la góndola y no la compra, va a buscar carne buena. Segundo, nosotros tenemos que faenar novillos, que son animales que se castran cuando son jóvenes, machos, y vacas. La mejor calidad de carne se obtiene del novillo. En el mercado local, el 90% de la carne que va al abasto es de novillo, no es de vaca. La mayor cantidad de carne de vaca se exporta. Entonces, eso también es... En pie. No. Ya faenada. Faenada. Hoy el principal mercado es China, que consume, se lleva el 60%. ¿De vaca? De todo. Pero a ver, lo que yo les quiero decir es... lo que tenemos acá lo que vendemos acá, que novillo. fue el cedizo, es novillo, que es la mejor carne, se obtiene de novillo, que son animales jóvenes, y eso es lo que se vende acá. También ustedes habrán visto en las góndolas carne de ternera, que es más tierna todavía, porque es un animal más jovencito, que es una vaquillona. Bueno, eso también es carne de excelente calidad. Y los cortes, uno le ofrece al consumidor uruguayo los cortes que está acostumbrado a consumir, y los que no. Entonces, los cortes, acá se tiene que poner el corte que el consumidor quiere. Va a consumir, hay que ponerle eso a disposición, no es que se van los mejores y quedan los peores. Se dice, tengo una más. Se dice que la carne de caballo uruguaya es muy codiciada en Europa. Europa tiene tradición de consumir carne equina. Hay pocos países en el mundo, pero en varios países europeos lo hacen. También lo hace Rusia, también lo hace China. Y hay una pequeña producción de carne que se hace a partir de equinos en Uruguay y se exporta, y el mercado principal es Europa, efectivamente. Nosotros no la consumimos a nivel interno. No está permitido el consumo de carne equina en Uruguay. Que hay de esos mitos de que a veces dicen, bueno, eso quién sabe de qué carne será. Y bueno, ¿no? Hay muchos mitos. Ustedes hablaban recién con las cosas que dicen las redes sociales, se generan muchas veces muchos mitos que... Y la carne equina tiene trazabilidad, o sea, cumple con todos los... Está regulada, digamos, la carne que se produce para exportación. Sí, a ver, el principal mercado es Europa. Europa es muy exigente en sus requisitos y le exige a Uruguay cumplimiento de requisitos acorde a los que ellos tienen para sus productores locales. Es distinta la trazabilidad a la que tiene el ganado vacuno, aquella que hemos vendido tanto en nuestro país, que los animales cuando nacen se les pone la caravana electrónica y se hace el seguimiento a lo largo de toda su vida. En los equinos no es tan detallada y tan hecha desde el momento de nacer. Ustedes van al campo y van a ver caballos que no tienen una caravana. Eso se hace ya en las etapas finales, cuando se va a destinar a la faena, ahí se hace un sistema de trazabilidad. Está, pero entonces es segura, digamos, en ese sentido, y la producción está hecha para eso, para exportar. Las plantas que faenan equinos no faenan vacunos en el Uruguay. Son dos cadenas que se manejan de manera independiente. Ahí está. Nos llega justamente un se dice de un televidente que hay frigoríficos aquí que los dueños son japoneses. ¿Es así? Es así. Hay una planta que está en el departamento de Durazno, que es la última planta grande que se construyó. Esa planta fue construida por un inversor británico y fue vendida a fines del 2017 a una empresa japonesa que se llama Nippon Ham, que es una empresa de alimentos muy grande del mundo, y adquirió esa planta. Sí, efectivamente, es de capitales japoneses. Yendo a temas de actualidad, ¿no? Ayer, el tema de hoy es el debate y de cómo se presentaron, digamos, cada uno de los ejes temáticos. Y una de las cosas que faltó, que no se escuchó, que no se vio en el debate, fue
el desarrollo productivo, digamos, del país, la exportación y justamente todo el sector productor. ¿Le llamó la atención eso o qué reflexión le merece? Bueno, sí, vimos, creo que no hubo uruguayo que no haya visto el debate ayer. Creo que el tiempo de exposición neto que tuvieron los candidatos a presidente fue bastante limitado, porque eran 240 segundos, después 90, después 60, y es muy difícil tocar todos los temas en tan poco tiempo. Y bueno, se ve que cada uno de ellos tenía una determinada táctica y estrategia para posicionarse y habrá entendido que no había que abordarlo. Claro, pero siendo un país en donde la carne, en donde el país productivo es una bandera, ya no importa de qué partido, ¿no? Es una bandera país, el hecho que no estuviera presente... Sí, vuelvo a decir, yo no sé cómo los asesores de cada candidato definieron la estrategia para enfrentar el debate. Repito, son muy pocos minutos de explicación y de presentación de propuestas. Un debate de esas características, se podría haber puesto un eje temático exclusivo para el tema agro, que por algún motivo no estuvo, pero cuando uno ve otro tipo de intervenciones de los candidatos o de sus asesores, el tema agro está definitivamente una parte importante de la agenda. Sí, está, o sea, eso lo Sí, sienten. sí, Cualquiera sea sí, el por presidente, supuesto. cualquiera sea el partido que gane, el tema agro está. El tema agro está, sí, por supuesto, el tema agro está. Y están conformes con cómo está también. Bueno, no nos corresponde a nosotros En los papeles. juzgar cómo se está tratando el tema. El INAC tiene un vínculo muy fuerte con el gobierno en la gestión de los temas que refieren a la carne, principalmente con el Ministerio de Ganadería y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y es por ahí que canalizamos con el gobierno que está actual toda la problemática, la necesidad de gestionar las mejoras para el sector. Claro. INAC no tiene que hacer nada con los candidatos. Cuando haya un nuevo ministro o nuevos ministros, serán por supuesto que los interlocutores para el INAC. Se aprobó finalmente la ley que habilita a las carnicerías del interior del país a vender productos cárnicos embutidos artesanales. ¿INAC va a supervisar cómo se hacen esos productos? ¿Va a garantizar la calidad del producto? Sí, es en todo el país. Sí. La ley permite Claro, la dije el producción. interior solo, sí. Es sí, en todo el país. Lo que se quería era como que permitirlo en el interior, pero en realidad, desde el punto de vista constitucional, no se puede hacer una división. De manera que se permitió para todo el país. Sin duda, INAC va a ser de los principales actores en que va a estar controlando la calidad. Junto con esa ley que tú mencionas, que se promulgó el 23 de agosto, se promulgó otra ley que se llama Ley de Inocuidad y Transparencia en la Comercialización de Carnes, que es la que le da un nuevo marco al INAC para intervenir de manera más eficaz en todo el territorio nacional, en coordinación con los gobiernos departamentales y apuntando mucho a lo que es las condiciones de trabajo a nivel de las carnicerías, para que el empresario, el artesano pueda cumplir un buen trabajo con cualquier producto de valor agregado que genere. Como hay una ley especial que habla del chorizo artesanal, eso ha tenido un poco más de repercusión. Pero hoy en día, quien va a comprar la carnicería cada vez más quiere el producto prácticamente pronto para cocinar. Claro. Aquello que comprábamos antes carne con hueso y en casa separábamos, no se hace más. También tiene esa cosa, ¿no? La carnicería tiene que cambiar como lugar y tiene que ser como más especializada. Exactamente, o sea, hay un ayornamiento que es necesario porque han cambiado los hábitos de compra y esto le da una oportunidad muy valiosa a los carniceros de poder hacer más cosas en la carnicería y adecuarse a la demanda del consumidor. Requiere una capacitación del empresario, de su personal y de las condiciones de trabajo, que es en lo cual va a estar trabajando el INAC. Muy bien. Federico Stanham, director del INAC, muchísimas gracias por haber estado acá y por desasnarnos con un montón de cosas que pudimos aprender. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto. Un gusto.